cantando a voces, canto tu nombre, Asunción a voces. Unidos en un canto, las voces sonarán, trayendo al corazón felicidad. Nuestras almas sonreirán cuando en armonía podamos cantar. Asunción, Asunción, nuestras voces en una emoción. Asunción, Asunción, solo nuestras voces hacen la canción. Asunción, 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 Asunción. Las voces sonarán, trayendo unidad. Asunción, Las almas sonreirán. Asunción, Podemos cantar en te cantamos con el corazón. Cantando a voces, canto tu nombre, Asunción a voces. Unidos en un canto, las voces sonarán, trayendo al corazón felicidad. Nuestras almas sonreirán cuando en armonía podamos cantar. Asunción, Asunción, nuestras voces en una emoción. Asunción, Asunción, solo nuestras voces hacen la canción. Asunción, 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 Asunción. Las voces sonarán, trayendo unidad. Asunción, Las almas sonreirán. Asunción, Podemos cantar en armonía. Asunción de voz.
cantando a voces, canto tu nombre, Asunción a voces. Unidos en un canto, las voces sonarán, trayendo al corazón felicidad. Nuestras almas sonreirán cuando en armonía podamos cantar. Asunción, Asunción, nuestras voces en una emoción. Asunción, Asunción, solo nuestras voces hacen la canción. Asunción, 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 Asunción. Las voces sonarán, trayendo unidad. Asunción, Las almas sonreirán. Asunción, Podemos cantar en armonía. Asunción, Asunción, te cantamos con el corazón. Cantando a voces, canto tu nombre, Asunción a voces. Unidos en un canto, las voces sonarán, trayendo al corazón felicidad. Nuestras almas sonreirán cuando en armonía podamos cantar. Asunción, Asunción, nuestras voces en una emoción. Asunción, Asunción, solo nuestras voces hacen la canción. Asunción, 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 Asunción. Las voces sonarán, trayendo unidad. Buenas tardes, soy Ramses José León del grupo vocal cantarte de Asunción, Paraguay, y junto con mis compañeros le doy la bienvenida al Festival Asunción a Voces en su 9ª edición, que este año es web, ¿sí? Este festival se desarrollará a través de conferencias web. Es muy especial para nosotros, ya que representa las ganas que tenemos de seguir cantando y compartir con todo el mundo la alegría y ánimo que siempre nos brinda la música y el canto en grupo. En este quinto que vamos a tener hoy, de varios encuentros que se desarrollarán durante los días sábados y domingos de junio a agosto, con maestros y talleristas alrededor del mundo, gracias a esto que tenemos, que es la tecnología.
Queremos agradecer a todas las empresas que apoyan esta webinar en esta versión 2020 de Asunción a Voces, que entienden la importancia de brindar estos espacios de formación cultural y artística que nos da este tiempo especial que estamos pasando. Queremos compartir musicalmente nuestra pasión por el arte y también pedir a otros amigos que si quieren sumarse a apoyar este emprendimiento 2020, les invitamos. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes desde Asunción, Paraguay. Soy Guadalupe Cacabelos, canto de contralto en el grupo vocal cantarte y quiero contarles que la temática de estos encuentros va a ser así. Vamos a transmitir por Facebook Live y vamos a transmitir también por YouTube. Lo estamos haciendo ya, ahora, en vivo, directamente. Y queremos que ustedes, todos los que están uniéndose a la transmisión, puedan hacer sus comentarios, puedan dejar preguntas que le quieren hacer a nuestro invitado de esta tarde. Y nosotros gustosamente vamos a estar transmitiéndoles todos los comentarios, todas las preguntas, todo lo que ustedes quieran dejarles ahí. Vamos a tratar de ser lo más fluidos y que nuestro invitado de hoy pueda tener acceso a todo lo que ustedes nos están escribiendo. Vamos a contarles también que Estrella, que enseguida les va a saludar, es la encargada de poner todo en orden, todo para que salga 10 puntos esta transmisión. Estrella. Hola a todos, estamos aquí. Justo hoy estamos teniendo un problemita en Facebook, pero en un ratito vamos a solucionar. En YouTube ya estamos al aire. Ya estoy. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Buenas tardes, buen fin de semana. Espero que estén todos en sus casas gozando de buena salud, gozando de este tiempo en familia. Yo soy Carmiña, del grupo vocal Cantarte. Estamos, gracias a Dios, en este noveno encuentro, novena edición de nuestro querido Festival Asunción a Voces. Los invitamos a todos a acompañarnos en el recorrido que vamos a tener por primera vez por 3 meses. Es la primera vez que tenemos esta gran oportunidad gracias a la tecnología. Entonces, en el mes de junio arrancamos con las primeras disertaciones, ya ahora en julio tenemos invitados pero de lujo y culminaremos en agosto, si Dios quiere, en las festividades de Asunción aproximadamente. Entonces, simplemente redondear lo que mis compañeros dijeron, están abiertas las vías, los medios para que ustedes consulten, pregunten, quieren hacer algún pequeño comentario, escribirnos al privado, lo que ustedes necesiten y crean conveniente, pues estamos aquí acompañándolos esta tarde. Saludos. Buenas tardes a todos, mi nombre es Carlos Ayala, soy también del grupo vocal Cantarte y es un gusto y un honor para mí presentar al siguiente expositor. Tuvimos con Cantarte el honor de conocerlo personalmente en un campamento para grupos a capela que organizaron los de Real Group, agrupación a la que nuestro expositor pertenece. Está aquí con nosotros para compartir su experiencia, que incluye más de 2.500 conciertos alrededor del mundo durante más de 30 años con Real Group. Son referentes a nivel europeo y han creado tendencia también a nivel mundial. Muchísimos coros y muchísimos grupos alrededor del mundo cantan sus arreglos, desde Japón hasta nosotros acá con Cantarte, y lo hacemos aquí en Paraguay también. Es un placer para mí presentarles a ANDERS EDENROTH. Hi ANDERS, thank you for joining us. Hello, I'm so happy to be here. Muchas gracias, señores y señoras. So, I guess that's my cue. My Spanish is really bad. Mi español es muy mal. Yo hablo solo un poquito, pero entiendo nada. So I will stick to English, but I have a fantastic translator. Ayesha, are you there? Yeah, dice que su español es muy malo, que habla muy poquito, pero que no entiende absolutamente nada. Así que va a quedarse con el inglés y va a utilizar mi ayuda. Buenas tardes a todos, soy Vanessa Uts y estoy feliz de estar con todos ustedes. Voy a estar ayudándoles con la traducción. Thank you. I will start off with
talk a little about the history of the real group. The real group was formed in 1984. We started in Stockholm. I was only 21 years old back then. So. Buenas tardes, voy a comenzar hablando un poquitito sobre el real group. Is that real, like real? Real. Like sí, R-E-A-L, real? Yeah. Ok, yes, voy right. a comenzar hablando sobre el grupo real de Voces, que es el grupo en donde yo soy parte. Comenzó hace, you said 18 years ago? 36 years ago, in 1984. En 1984 empieza el grupo a ver, continue. And then we were 5 people Éramos 5 personas. With choir background, but we had been coro, yeah. Con un background de coro. And but we were in love with jazz music at the time. Estábamos enamorados de la música de jazz en ese entonces. So we wanted to combine these two to one. Queríamos combinar estas dos áreas. Yeah. And I think we picked some songs from a book called The Real Book. Y elegimos algunas canciones de un libro llamado El Libro Real, o The Real Book. Yes, and so we picked songs from there and we wrote our own arrangements for that. Elegimos algunas de esas canciones y luego hicimos nuestros propios arreglos para esas canciones. And in the beginning it was just for fun, but after a while we got our first concert and we sang. Al comienzo fue solamente para divertirnos, pero un poquito tiempo después ya tuvimos nuestro primer concierto. Yeah, we sang all 3 songs we had. Y cantamos las 3 canciones que teníamos preparadas. And the audience loved it so much, so we have to do an encore, and then we sang the first song once again. Y a la audiencia le gustó tanto, le encantó tanto que tuvimos que hacer, I have no idea how to translate encore. Estrella. Encore, it's an extra song when they wanted one. Tuvimos que cantar una canción extra y volvimos a hacer you did the first song again. Yeah. Y volvieron a hacer la primera canción. So, and that was actually Katarina's father's 50th birthday party. Y fue el cumpleaños número 50 de Katarina. Who's Katarina? Katarina is the original alto in the group. Y Katarina es la que canta alto. Alto, is that what would be alto? Yeah. Alto, del grupo. sí, claro. Contralto del grupo. Contralto, sí. So, and after a few years we recorded our first album. Luego de unos años grabamos nuestro primer álbum. Sí, and most of the songs were from the real group, except I think one song was our own song, original composition. Y muchas de las canciones, you said most of the songs were from the real group. Muchas de las canciones, the real book. Muchas de las canciones eran parte del libro real y tenían una composición del grupo que era original de ellos. Sí. And but over the years, when the group has developed, it's rather the opposite. Most of our songs now are original compositions by the members. Con el pasar de los años, ahora al contrario, la mayoría de las composiciones son personales, son del grupo. Yeah. Way to go. And, yes, and for over these years we have had, I think, like 2,500 concerts. Or something. Y con el correr de los años hemos tenido más o menos 2,500 conciertos. Yeah, and I think we have recorded 23 albums. Y hemos grabado 23 álbums. Sí. So this is the only thing I've been doing for my whole life, basically. Esto es lo que he estado haciendo con toda mi vida, básicamente. Yeah, and one of the best things with my job is that I get to meet people from all around the world. Y una de las mejores cosas de mi trabajo es que tengo el placer de conocer a gente de todo el mundo. Yeah. So I wonder, are there any questions on the Me real pregunto group? en este momento si hay alguna pregunta que tengan sobre el grupo real.
Oh, you mean real group or real book? The real group. Ah, del grupo real. Si tienen alguna pregunta sobre el grupo real. I think it's the way we started was nobody expected it to be a success. It was just Creo a que hobby. cuando empezamos nadie esperaba que sería un éxito, era como un hobby. Sí. And so we were always looking for the fun in music, not Y estábamos buscando la diversión en la música. not the fame or the money or something, you know. No buscábamos ni fama ni dinero. So I think that's one thing that has continued with the group for all the years, that we are looking for the fun rather than the money, actually. Y es algo que continúa, creo que el espíritu del grupo, que es buscar la diversión y no el dinero. And we have also developed methods of rehearsal. Hemos desarrollado métodos de ensayo. Yeah. In the beginning, we came from classical choirs. They always Al comienzo vinimos de coros clásicos. Yeah, they always had a conductor, of course. Siempre tenían un director. Yeah. All of a sudden, we were 5 singers with no conductor. Y de repente éramos 5 cantantes sin un director. Yeah, so we had a cassette recorder instead. Y teníamos un cassette, una grabadora de cassette. Yeah, so we recorded when we were singing, and then we listened to it to see what was wrong with it. Así que grabábamos lo que cantábamos y luego escuchábamos para ver qué había salido bien o mal. Yeah, and it took forever. It was so time consuming to do y that. nos llevaba muchísimo tiempo, nos consumía muchísimo tiempo. So what we did was that we decided that we want to have methods that we can use while we are singing. We should be able to listen to what we're doing. Entonces lo que dijimos es que teníamos que tener métodos para luego poder escucharnos y ver cómo ir mejorando. Yeah. Teníamos que elaborar un método. So we decided to become 5 singing conductors. Así que decidimos que nos íbamos a convertir en 5 directores cantantes. And so many of the methods we have for rehearsals come from this philosophy. Así que muchos de los métodos que tenemos de ensayo vienen de esta filosofía, de tener 5 cantantes directores. One thing that when we grew up in choirs, there was always the conductor telling us what was wrong and what was right. Creciendo en los coros, siempre teníamos al director diciéndonos lo que estaba bien y lo que estaba mal. Yeah, especially what was wrong. Especialmente lo que estaba mal. Yeah, so when I was a kid, I was a little scared when I went to choir practice. Cuando era un niño, yo debo reconocer que tenía un poco de miedo hasta de ir a las prácticas de coro. Yeah, so I was scared of making mistakes. Tenía miedo de cometer errores. And I think with the real group, we wanted to make something different. Con el grupo real queríamos hacer algo diferente. Instead of being scared for doing something wrong, we should en vez de tener miedo de hacer algo mal, we should celebrate when we do something right. Deberíamos celebrar cuando hacíamos algo bien. Yeah. So then it's also important for me to tell the others, when I hear something good, I say that, hey, that was very good. Por eso para mí es tan importante que cuando escucho algo que está bien, decir, wow, qué bien está eso. And we call that positive reinforcement. I don't know if that translates to Spanish. Y él piensa de que ese es un refuerzo positivo. Sí, that's correct, I think. And that's a very important tool when you work with music, not to forget to celebrate what is good about Es una herramienta muy importante cuando se trabaja en música, de celebrar lo que está bien. Yeah. I think, for example, when you talk about intonation. Pienso que, por ejemplo, cuando hablamos de la entonación.
Many people are very scared of singing flat or singing sharp. Mucha gente tiene miedo de cantar. I have no idea how to translate flat. It's low or too high or too La low. gente tiene miedo de cantar Desafinado, alto o bajo. Alto o bajo, sí. And so many singers are scared of that. But I think instead of being scared, I think it's more important to feel that when you sing the right chord, then it's so beautiful, so you want to sing it again. Dice que lo importante es que cuando uno llega a cantar la nota correcta, es tan hermoso que a uno le nace las ganas de volver a cantarla. So it becomes like a drug. Se convierte como en una droga. So once you had it, hear that beautiful sound, Una vez que escuchaste ese hermoso sonido, solo you want more of it. Quieres más de ese sonido. Yeah. And I think the same thing is with a good groove. When you have a jazzy or pop groove, if you hear it once, you want to have more of it. Pero pienso que pasa lo mismo cuando escuchamos un buen jazz. Queremos escuchar más de ello. Yeah. So with intonation, as a kid, in the choir, my conductor was, please. Con la entonación, como siendo un niño en el coro, mi director, he stopped the choir on one chord. Paraba el coro de repente. Yeah. And then he walked around in the choir and listened to everyone. Caminaba y escuchaba a cada uno. Yeah, until he could find the guilty one. Hasta que podía encontrar al culpable que estaba desafinando. Yeah, so we were all scared of what was going to happen with. Y todos teníamos miedo de qué iba a pasar cuando él caminaba entre nosotros. Yeah. So, and when he finally came up to me, he said, "Anders, you have to sing a little higher or sing a little lower." Y a veces llegaba hasta mí y me decía, Anders, tenés que cantar un poco más alto o cantar un poco más bajo. Yeah. So every time I sang the song, I was scared of that special note. Y cada vez que cantaba la canción tenía miedo de ese acorde especial. Yeah. Esa nota especial. And sometimes I didn't remember if the conductor told me to sing higher or lower. Y a veces no podía recordar si me había dicho que cante más alto o más bajo. But I remembered to be scared. Pero me acordaba de tener miedo. Yeah. And this is not a very good method. Y este no es un buen método. No. So I think we try to find other methods that if you have a chord that doesn't sound right, you can play it on the piano first. Así que encontramos otros métodos para buscar que cuando, por ejemplo, tenemos un acorde que no suena bien, por ejemplo, empezamos a tocarlo en el piano primero. And then when you hear the sound of that y luego chord, al escuchar el sonido de ese acorde, tratas then you try to copy the sound. Tratas de copiar el sonido cuando estás cantando. Yeah. And if it doesn't sound correct, you try to couple times. Si no suena correctamente, pruebas varias veces. And after a while, when you try to imitate, just like a parrot. Y luego de un tiempo tratando de imitar como si fueras un lorito. Yeah. Then you automatically correct yourself to sound like the chord. Automáticamente te autocorriges para sonar como el acorde. And the guilty one, if that was me. Y el culpable, o sea, yo. Yeah, would never know that he was guilty. Yo no sabía que era el culpable. Yeah, so he doesn't have to be scared. Así que él no tendría que estar asustado. Yeah. And I think that is a very good way of approaching music. Pienso yo que esa es la manera correcta de acercarse a la música. So, do we have any questions on that? Sí, hay unas preguntas para Anders. They have some questions for you, Anders. Wonderful. Una de ellas es, ¿las canciones las componen entre todos o hay alguno que compone en nombre del grupo? Do you, as a group, compose the songs, or is there one member of the 5 members that is the one that composes the songs?
Some songs are composed by a combination of members. Algunas canciones son compuestas por una combinación de miembros. But most of the songs are actually composed by me. Pero muchas de las canciones actualmente son compuestas por mí. So you're the musical genius. I'm very hard to work with. I'm not sure. Le pregunté yo, entonces, ¿sos vos el genio musical? Y dice, o quizás soy un poco difícil de trabajar conmigo, entonces quizás por eso soy yo el que... Ok, esa pregunta la hacía Flavia y ahora Fabricio Manfredi dice, ¿qué formación musical tienen los integrantes como para poder llevar adelante la dirección musical y los arreglos? Okay, they want to know what is the formation, what did they, all the people that are part of the group, what did they study? Were they part of a conservatory? What is their musical culture in order to be able to conduct and to direct and to create their own music? The first 5 members of the group, we all were studying at the Royal Academy of Music in Stockholm. Todos estaban estudiando en la Academia Real de Estocolmo. But we were studying different courses. Pero estudiábamos cursos distintos. Yeah, could you tell us which courses? I was studying to become a musical teacher. Yo estaba estudiando para convertirme en un profesor de música. Pedro was studying to become a composer. I can't. Pedro, okay. Pedro estaba estudiando para ser un compositor, a composer. And our bass singer wanted to be an opera singer. Y Basinger quería ser un cantante de ópera. Yeah, and the soprano wanted to be a harp player. Y la soprano quería ser quería ejecutar el arpa. La arpa, sí, and the contralto wanted to become more like a rock and blues singer. Y la contralto quería ser una cantante de rock y de blues. Yeah. It was very, very different kind of musical ideas. Todos tenían ideas muy distintas musicales. Yeah. And I think that has reflected the group's repertoire. We sing everything from rock to classic to pop and jazz and Latin. So. Y creo que eso se refleja ahora en el tipo de música del grupo, porque tocan clásico, jazz. Can you tell me again the others? Pop, Latin, folk pop, music. Latino. Country. Música country. Anything. O sea, de todo un poco. Un popurrí. Popurrí, sí. So, did you have any more questions? Hay preguntas, Guada. Te están y Sofía Isla, ¿no querés preguntarle vos? Hay otras preguntas acá. Dice, ¿cuál es el proceso de elaboración de los arreglos? ¿Hay algún criterio para definir cuál puede llevar el Big Box y cuáles no? What is the process of the making of the arrangements? ¿Y la segunda parte? ¿Hay algún criterio para definir cuál lleva el Big Box y cuál no? Is there a criteria to define which one takes the beatbox and which one doesn't? I think with the real group, it has only been me who have been able to do the beatbox. En el real group he sido yo el único que ha sido capaz de hacer el beatbox. But in many songs we have very much rhythm that is performed by all the members. Pero en muchas canciones tenemos muchísimo ritmo que es producido por todos los miembros del grupo. And I would say in the real group scores, many times you do both percussion sound and a vocal sound. Y en mucho, you said course, and you said course, and you give courses.
No. When we Acordes. Acordes. Chords. Okay, I heard course. Yeah. Okay. Chords, Y en los acordes del real group, can you repeat again, honey? I'm sorry. Yeah, we combine sounds. Combinamos los sonidos from percussion de with, percusión, for example, a guitar. por ejemplo, una guitarra or a trumpet. o una trompeta. So we can do them at the same time. Así que podemos hacerlos al mismo tiempo. Yeah. Desde Argentina, Flavia dice, ¿cómo eligen y trabajan la puesta en escena de los temas en los shows? ¿Quién dirige la actividad? Okay, Flavia from Argentina wants to know how you choose the songs that you're gonna show in your concerts. ¿Y qué más? Volver a repetirme la segunda parte de la pregunta. De los temas, ¿quién dirige esta actividad? And who directs this activity? Usually one of us introduces a song. Usualmente uno de nosotros trae la canción. Yeah, and in the real group there is a rule that if somebody comes with a song, you have to En say. nuestro grupo hay una regla de que la persona que trae la canción debe decir. You say, "Woo, yes, super." Oh, yes, genial. Yeah, and then you try it. Y luego la probamos. Yeah, and if the audience also say, "Woohoo, yes," then we keep it. Y si a la audiencia también le genera el woo, yes, entonces la mantenemos. Yeah, so there's a rule that if somebody brings music to the group, you can never say no. Así que la regla es que nunca podemos decir no a la propuesta que trae un miembro del grupo. But for a show, we need some fast songs, some slow songs. Pero para un show necesitamos algunas músicas que son rápidas y algunas que son más lentas. And then we also need different solo voices. Y tenemos que tener también diferentes solistas. And maybe a song that is more comedy. Y quizás también una canción que tenga un tinte de comedia. And maybe some song with a very important political message, perhaps. Y alguna canción que tenga un mensaje político importante, quizás. Then we try to mix all these different, so we have a good balance. Y entonces tratamos de mezclar todo esto para que haya un buen balance. And of course, it's important to pick the first song and the last song. Y por supuesto es muy importante elegir la primera canción y la última canción. Aquí tenemos más mensajes We have more messages from de YouTube. Sofía Islas. Sofía Islas es una alumna mía de música y también está en el coro que dirijo. is one of her students. Okay. Y And ella she's also part of a choir. Yes. Ella pregunta, ¿qué composición considera que es la más complicada o cómo fue ese proceso de la composición? ¿Cuál de ellas le parece más complicado? Which of your pieces that you have made as a group you consider that is the most complicated one, the most complex one that you have created? That's a very difficult question. ¿Qué pregunta más difícil, dice? Songs are difficult in different ways. Las canciones son difíciles en diferentes formas. Yeah, so for example, a song like Pass Me the Jazz. Por ejemplo, una canción que es Pásame el jazz. It's harmonically and technically tricky and so on. Es bastante complicada en cuanto a la armonía y técnicamente. But it has a very shallow text, lyrics. Pero tiene una letra bastante poco profunda. Sí. While maybe a song like The World for Christmas. Y quizás una canción como El Mundo para Navidad. It's a very simple song, almost like a church hymn. Es una canción muy sencilla, casi como un himno de iglesia. So the challenge is to deliver the important message in the right way. Y aquí el desafío es
entregar el mensaje importante que tiene la letra. Yeah. Some songs are difficult in different venues. Algunas canciones son difíciles por diferentes cosas, Yeah, and also different acoustics. por diferentes acústicas. Yeah, so like a R&B or a pop song works well in a small room. Por ejemplo, R&B y una canción pop sería bueno en un espacio pequeño. While a ballad or a hymn works really well in a church, for example. Can you repeat that again? A ballader? A ballad or a hymn. Mientras que un himno o una balada coral va a servir muy bien en una iglesia. That's right. I'm sorry, they keep popping up these messages and I don't know if they're meant for me and I'm trying to read them and pay attention to you. And so, disculpen. Yes, I'm really happy that you're helping me with this. Okay, disculpen, lo que pasa es que de repente me confundo porque me aparecen mensajitos y no sé si son para mí, entonces por eso me confundo un poco. Disculpe, público. Aquí está desde YouTube también Víctor Manuel Testani, gran amigo nuestro de grupos vocales también. Le mandamos un saludo. Él está conectado y pregunta, a ver si puedo leer bien. Guadalupe, Víctor Manuel Testani. Okay, Víctor Manuel Testani has a question for you, Anders. Yes. Argentina. Él dice, from Argentina. En Suecia hay un movimiento coral y de grupos vocales mucho más grande de lo que hay aquí, definitivamente en Latinoamérica. ¿Todos estudian música juntos? Pregunta. In Sweden, there's obviously a much larger audience and group for choir music than what we have here. And my question is, do you guys study music together? In the real group, I got to know some of the members when I was only 10 years old. En el grupo Real, yo llegué a conocer a algunos de los miembros de nuestro grupo cuando tenía 10 años. We were studying at a school especially focusing on choral music for Estábamos children. estudiando en el colegio enfocándonos especialmente en música coral para niños. So for 10 years I had 1 hour of choir every day. Así que por 10 años tuve 1 hora de coro por día. Oh my God, you guys are so blessed. Con ese oyector que le retaba. Yeah. Qué bendecidos son. No, but still. But it's not normal. That was a very special school. Dice que no es lo normal, que era un colegio especial. But Sweden has a very high percentage of choir singers. Pero dice que Suecia tiene un muy alto porcentaje de cantantes de coro. Aquí hay otra pregunta de Manuel Testani. Víctor Testani dice, ¿cómo funciona la Real Academia? ¿Qué pasó con el Real Community? Dice. How does the Real Academy work and what happened with the Real Community? Oh yeah, the Real Community was something we started many years ago. The Real Community fue algo que empezamos hace muchos años. And then Facebook came. Y luego vino Facebook. And we were not in business any longer. Y ya no estábamos trabajando más. Because Facebook took all the social community building. Porque Facebook se llevó toda la comunidad social. So we decided to make the Real Community more like the Real Academy for education only. Así que decidimos que el Real Community se convierta en the Real Academy, que sea más para more for education, right? Yeah. Y que se convierta más hacia un rumbo de educación. Yeah. Thank you for good. ¿Qué hacen? Es una pregunta mía ya ahora. ¿Cómo encaran todo este tema de la educación? Me imagino que la educación en música, ¿verdad? Pero ¿cómo trabajan? ¿Cuál es el movimiento ahí? This is a question specifically from Guadalupe, and she wants to know how you guys face
education? How do you go towards it as a group? Does she mean that is the question about how we educate in the group or when we have workshops? ¿Cómo educan al grupo o cómo educan en los workshops? ¿Quieres saber? Los workshops. The workshops. Yeah, I think we try to do workshops with a dialogue-based Siempre education. tratamos de hacer los workshops basándonos en una educación basada en diálogo. It's instead of me just talking about music and showing what is right, it's more like we ask them, we give them a exercise and then we ask them how it felt. En vez de que solamente yo les hable sobre la música y diga lo que es correcto, le damos una música, le damos un ejercicio y luego le preguntamos a ellos cómo lo sintieron, how they felt it, right? Yeah, because we want them also to become singing conductors. Porque queremos que también los cantantes se conviertan en directores cantantes. That means that when you're singing, you also have to listen to the whole choir or the whole Lo que group. quiero decir es que cuando uno está cantando debe escuchar al coro en general. Yeah. Many times the singer listens to herself Muchas veces el cantante se escucha a sí mismo or perhaps the other sopranos o quizás a los otros sopranos or the basses and so on. So, o a los bajos. and I think that's in order to make it sound good, you have to listen to the full sound of Y the para lograr que ensemble. suene bien hay que escuchar al ensamble completo. Acá el maestro Ferrari desde Argentina, Federico de Ferrari, dice: hola, buenas tardes, cantarte, gracias por este regalo. Una pregunta, Anders, ¿cómo se desarrolla el ensayo de una obra nueva? Saludos desde Argentina. How do you develop the rehearsal of a new piece? We start with sending out the score with a Sibelius file. Ok, comenzamos mandando las partituras en Sibelio, con el programa Sibelio, ¿dije bien? Sibelio Sí. is a notation Sí. program. Sí. And then everybody learns their part at home. Luego todo el mundo aprende su parte en la casa. And then when we meet, we start making music. Y cuando nos encontramos, empezamos a hacer música. Yeah. Sometimes I can make a demo. A veces puedo hacer un demo. So I sing all the parts. Así que yo canto todas las partes. And then the others copy my singing. Y luego los otros copian mi forma de cantar. So what is your vocal range? I don't know, maybe from I'm a tenor, so I have maybe from a C up to a high G, soprano Estrella, G. soplame. Bueno, lo que pregunté yo, entonces, como él dice que él canta todas las partes, le pregunto yo, y bueno, entonces, ¿cuál es tu rango vocal para poder hacer todas las partes? Y dice él que él es un tenor y que él puede más o menos cubrir. Can you repeat the notes Desde from el the do. bottom? Desde el do hasta el sol de la soprano. Hasta el sol de la soprano. Él puede cubrir todas las notas. Gracias, Guadalupe. Ok, tenemos otra pregunta. Gisela Urbina dice: buenas tardes. ¿No existe dentro del grupo el deseo personal de dirigir a los demás integrantes? ¿Cómo trabajar el equipo o cómo trabajar el equilibrio de las decisiones musicales? Okay, dice, okay, it says like, what happens like if one of the members of the group desires or have the urge to be the one directing everybody? How do you manage that? How do you do that? Y en la segunda parte era, Ramsés. Dice, ¿cómo trabajan el equilibrio de las decisiones? Ya dije eso. No, era eso, o sea, que dentro del grupo Okay, el deseo personal de dirigir. How do you find a balance when one of the members have the urge to be the director? I think I believe in a group collaboration.
Yo creo en la colaboración grupal. And I think that sometimes people have a need to be in control. Y a veces las personas tienen esa necesidad de estar en control. And it's a natural need because you Es feel una safe. necesidad natural porque le hace sentir a uno seguro. But I think it's important to take risks. Pero pienso que es importante tomar riesgos. Yeah, because it's when you take risks and when you have the freedom of doing so, that's when Porque you es can cuando tomamos riesgos y tenemos la libertad de hacerlo que yeah, that's when real art can be created. cuando el arte real y verdadero es creado. Yeah. So I think if you have a member who wants to conduct a group, I guess you need to discuss that with that person. Así que pienso que si hay un miembro que tiene la necesidad de ser el director en ese momento, hay que discutirlo, hay que hablarlo en el grupo. Maybe that person should become a choir director instead. Quizás esa persona debería ser un director de coro. Yeah. Ok, el maestro Fabricio Manfredi pregunta, ¿qué tradición de grupos vocales existía en Suecia previo a la formación de Real Group? ¿Cuál fue la inspiración de ellos? Okay, they want to know what was the inspiration that you guys had before you created your own group. What was the traditional, let's say, choir groups that you looked up to before you created your own group? I think some very important sources of inspiration. Pienso que varios puntos de inspiración para nosotros, fuentes de inspiración para nosotros. Were Manhattan Transfer. Fueron Manhattan Transfer. Swingle Singers. Swingle Singers. Cantantes swingles. King Singers. And King Singers. And then of course King Singers. And then of course Bobby McFerrin. Y por supuesto Bobby McFerrin. But mainly we were inspired by bands like Count Basie, big band. OMG, you have to repeat that. Pero principalmente fuimos inspirados por Count Basie, big band. Count Basie, big band. Okay. That's right. And the Beatles. Los Beatles. And other great artists. Y otros grandes artistas. Yeah. Queremos contarles también a Anders que hay gente conectada de varios puntos del mundo. Hay gente de Argentina, como ya estuvimos diciendo, gente de Perú, gente de Brasil, en las distintas redes. Hay gente atenta a esta charla. Anders, people from all around the world, from Argentina, Peru, Brazil, are paying attention to your webinar. Wonderful. You're so welcome, all of you. I'm so happy that you're joining me in my little cottage here in Sweden. Estoy encantado de que estén junto conmigo aquí en mi pequeña casita en Suecia. Queremos enviarle un saludo a la gente de Diagonal 8 de Argentina, Hitbox de Argentina, Jazzation, Países Bajos, al maestro Alzamendia, a Caterín de Vocal 5, a Eduardo Alves, que también está conectado, y Cintia. Y hay otras preguntas por acá. Dice, ¿cómo hace para ensayar durante este periodo de pandemia? Okay, they want to know how you guys are rehearsing during this pandemic time. How are you getting along? How are you joining each other to be able to rehearse? Yeah, we cannot rehearse now. Ahora no estamos ensayando. No. We have one member who lives in Latvia, a different country. Tenemos un miembro que está viviendo en otro país, en Latvia. Yeah, he's not allowed to come here. Y él ni siquiera puede llegar. Letonia es Latvia. Letonia. Letonia, sí, claro. Hay gente de Guatemala también aquí. There's people from Guatemala. Guatemala. Una pregunta, aquí estoy leyendo. Dice, el Real Group se mantuvo con los mismos integrantes durante mucho tiempo.
¿Cómo encara el grupo la admisión de nuevos integrantes? Obviamente es importante la parte musical, pero también tienen en cuenta la personalidad de cada uno o ese tipo de cosas. They say that your group has been together for a very long time as with 5 people, but what if you have to perhaps change a member or add a member? Would you take into consideration the personality of the person as much as you would his vocal capacity? Yes. I think it's important for us. The personality is very important. La personalidad es sumamente importante, sí, lo tomaríamos en cuenta. When we started, we were 5 friends. Cuando empezamos éramos 5 amigos. Yeah, and then we were the same members for 23 years. Y fuimos los mismos miembros durante 23 años. And now we have been singing together for 36 years. Y ahora ya hemos estado cantando juntos hace 36 años. And I'm the only member who is from the original group. Y yo soy el único miembro del grupo original. Yeah. And the new members have joined the group because of their fantastic voices. Y los nuevos miembros se han unido al grupo por sus voces fantásticas. But also for their values. También por sus valores. Acá tenemos cómo trabajan las sonoridades a la hora de imitar arreglos de guitarra o de hacer algún tipo de trompetas o de imitar instrumentos musicales. They want to know how you guys manage to work trying to emulate different musical instruments like guitars and trumpets. How do you work them? Yeah, I think he even used the word imitate, and I think it's we really don't try to imitate instruments. Well, maybe I missed. I translated it wrong. Well, they want to know how you create the sounds. Oh yeah, because I think what we do is we don't want it to sound exactly like the original. No queremos que suenen exactamente como los originales. We want to have an impressionistic approach. Queremos tener un método, un camino impresionista. So, like if you have a painting, it should give you the emotion and the feeling of a place. O sea, cuando ven una pintura, ustedes tienen que tener más o menos la sensación, la emoción del lugar. Yeah, doesn't have to look exactly like. No tiene que ser exactamente como el lugar. Because then you can take a picture with your camera. Porque si no, tomarías una foto con una cámara. Yeah. So what we do when we try to imitate a guitar. Lo que tratamos de hacer cuando tratamos de imitar una guitarra. We more want to imitate the guitar player's attitude. Más que nada queremos imitar la actitud del guitarrista, del que ejecuta la guitarra. And the function of the guitar in the band. I don't know how to translate or the role. Y queremos imitar el rol de la guitarra en el fondo. So we're not really trying to be like a copy machine. No estamos tratando de ser una copiadora, una máquina copiadora, una Xerox machine. So when we sing an instrument, we have the impression of a trumpet, the impression Cuando of a estamos guitar. cantando un instrumento, usamos la impresión de una guitarra o la impresión de una trompeta. Ok, le damos la bienvenida también a nuestros amigos de Acapelando, quienes también están presentes en esta transmisión. Y Natalia, miembro de Acapelando, quien estuvo también en Asunción a Voces en ediciones pasadas. Ella pregunta, ¿es importante para un grupo tener temas propios? She wants to know if it's important for you guys as a group to have your own compositions, your own songs. I think for the real group it has been quite important.
Creo que para nuestro grupo ha sido muy importante, bastante importante. It's either original compositions or original arrangements of Pues han famous songs. sido composiciones originales o arreglos originales a otras canciones. I think that makes your group have a stronger profile. Pienso que hace que entonces el perfil del grupo se convierta en más, le da fortaleza al perfil del grupo. And but it's nothing wrong with just singing other people's music. It's Pero lovely. no hay nada malo en cantar música de otras personas, es fantástico, es lindo. But if you're aiming for a professional career, I think you Pero si need ustedes some, apuntan a una carrera profesional, I creo think que ustedes deberían de tener, you need original scores, original songs. necesitan sus partituras originales y sus canciones originales. Or maybe if you have a very, very special, you know, if you're only doing Elvis Presley songs, you know. O you become quizás a- si, por ejemplo, están haciendo solo canciones de Elvis Presley, that might be successful as well. quizás eso también les daría mucho éxito. Aquí preguntan más. En el YouTube está Víctor Manuel Testani, siempre nuestro amigo argentino, quien... Yes, Otra vez. Sí. Él pregunta, dice, muchos de los que estamos aquí formamos parte de grupos vocales locales. Puede parar ahí. Many of the people that are here, we form part of local groups. Y muchos conocemos grupos de Europa y de Estados Unidos. And many of us know lots of groups from Europe and the United States. Pregunta, ¿qué conoce Anders, qué conocen allí en Suecia de la música vocal latinoamericana? ¿Tienen algún conocimiento, alguna noticia? Do you know anything of the music that we are making, the Latin American music, the choir Latin American music that we are making here? Are you aware of it in Europe? I think in general, people in Europe don't hear very much music from Latin America. En general, la gente no escucha mucha música de Latinoamérica. I think most of the music we get here is American or British. La mayoría de la música que tenemos acá, que consumimos acá, es americana o británica. But of course, since as a member of the Real Group, I get very many emails. Pero como miembro del grupo, The Real Group, me llegan muchísimos emails, correos electrónicos. Yes, and they contain recordings from all over the world. Y ellos tienen muchas músicas, grabaciones de todas partes del mundo. So I get to hear music from South America or Africa or India or all over the place. Así que escucho música de Sudamérica, de África, de India, de todas partes. Yeah. So I actually listen to a lot of that. What about our music, Anders? Yeah, yes, I definitely like it a lot, and I wish I have a dream. Le pregunté, ¿qué pasó con la música paraguaya? Si escucha nuestra música coral, y dice que sí, que también. I have a dream that I once in my life will travel to South America. Y dice que tiene un sueño que, aunque sea una vez en su vida, va a viajar a Sudamérica. Yeah. Aquí tiene un lugar asegurado, decirle. You have a place here. You have a place to stay. Beautiful. We had a concert planned in Argentina. Teníamos un concierto planeado en Argentina hace muchos años. But then there was this volcano that erupted. I think Pero it was hubo un volcán que erupcionó. Was it in Iceland or something? Creo que fue en Islandia, en Groenlandia. So all the planes were canceled. Y todos los vuelos fueron cancelados. So. And that, se rindan, tienen que seguir intentando. You have to keep trying. You have to keep trying, Anders. Maybe you took it as a sign of God, huh? I guess so, yeah. Divine intervention. Lo tomó como una señal divina, dice. Aquí hay una consulta. Ay, perdón. Dale, Abel. Adelante, Abel. Anders,
Sí. Yo sé que tú sabes más o menos mi pregunta. Veremos. I know that you know more or less my question. No, my Spanish is en 30 años. In 30 de years trayectoria en that the you've real been group. working in the real group. ¿Crees tú que hay aún una tarea pendiente? ¿Y cuál sería? Do you think that as a group you still have a pending assignment for you as a group? Something that you still haven't done that you have to achieve? I think there will always be something more that I want to do or we want to do. Pienso que siempre va a haber algo más que yo quiero hacer o que querramos hacer como grupo. We have a tagline, or what you call it. We have the real group has a little what's the name of it? Something we live after, a life rule of life. Tenemos como un lema al cual seguimos. And that is forever curious. Por siempre curiosos. And I think that's it's not only with music, it also has to do with people. And no solamente tiene que ver con la música, sino tiene que ver con conocer gente. Yeah, so many years ago when I traveled with the real group. Hace muchos años cuando viajé con el real group. I used to visit museums or famous visitar museos o lugares, buildings, or I went to the Grand Canyon famosos, or something. O me fui al Gran Cañón de Colorado. Now I want to be invited to somebody's home for y dinner. Ahora quiero que me inviten a sus hogares para cenar. That's so much nicer. Okay, and Estrella is saying, me. She really wants you. You have to come. Yes, I will, definitely. I will give you a clap, yeah. Anders, una consultita. ¿Tienen, The Real Group, tiene alguna persona externa al grupo que maneje las producciones de audio o de video o directamente la hacen por ustedes mismos? He wants to know if you have somebody outside of the group working with the videos and perhaps dijiste los videos y las producciones de audio, grabaciones. And the audio productions, the recordings. You have someone external to your group doing that. Video productions are always external. Las producciones de video siempre son externas. Yeah, but with the audio productions, we do all of that ourselves. Pero todo lo que tenga que ver con el audio lo hacemos nosotros mismos. So you guys have your own equipment. We have our own studio in Stockholm. Tienen su propio estudio en Estocolmo. Yeah, and I have been recording and mixing most of our albums. Yo he estado grabando y mezclando la mayoría de nuestros álbumes. Les queremos contar que nosotros cuando estuvimos allá fuimos invitados por ellos al estudio, al lugar de ensayos de ellos. Fue una visita inolvidable para nosotros. She wants to tell that when she was there, she went to your studio and that it was an amazing visit for them. I know. And there's a video clip from that moment. Tenemos un clip de video de ese momento, dice. Yeah. Por si alguien no nos cree. In case somebody doesn't believe that they were there, she says. Yeah. Tenemos una pregunta. Antes de comenzar un ensayo Real Group, ¿hace algún calentamiento grupal? ¿Tienen algún ejercicio juntos? Before you start rehearsals as a group, do you have some kind of vocal warming or exercise that you do, that you perform as a group? Sometimes we can have more like a physical warm-up to make sure that our bodies are working. Más que nada tenemos un calentamiento físico para asegurarnos que nuestros cuerpos estén trabajando correctamente. Stretching and relaxing. Nos estiramos, nos relajamos. But vocal warm-up is very individual. Pero el calentamiento vocal es un trabajo muy individual. So like for me, I want to make sure that I can sing the high notes.
Para mí, yo quiero asegurarme que puedo cantar las notas más altas. But our bass singer wants to make sure he can sing the low notes. Y bass singer quiere asegurarse que puede cantar las notas más bajas. No sé si estoy diciendo mal notas, debo decir acordes. Está bien, notas. Bass singer Bueno. es el bajo del grupo. Okay. Anders, una pregunta. ¿El proceso de grabación cómo lo hacen? ¿Lo hacen por canales? ¿Lo graban todos juntos? ¿O cómo es el They want proceso to de know grabación? about the process of recording. Do you use different channels? Do you do it all together? Okay, when we record an album, Cuando we grabamos record, un álbum, we have different methods for different styles of music. tenemos diferentes métodos para diferentes estilos. So for a pop song, we use a click track. Para una música pop, utilizaríamos una pista click. I don't know how to translate Click, that. see? Click, Click una pista track. click. Yep. And then we add voice after voice after voice. Y luego vamos agregando voz tras voz tras voz. Yeah. Because that's how you do pop music nowadays. Porque esa es la manera en que se hace la música pop hoy día. But if we would record something more classical, Pero si vamos a grabar algo más clásico, many times we sing it all together with one take, one recording. muchas veces cantamos todos juntos y se hace todo en una sola toma. Yeah. But after we are satisfied with that recording, Pero cuando estamos satisfechos con esa toma, con esa grabación, we normally replace each voice with a solo recording. generalmente reponemos cada voz con una grabación de forma de solista de cada uno. Sí, se reemplazan las partes. Se reemplaza. In that way, we get the flexibility of a natural live Y recording. de esa manera conseguimos la flexibilidad de una grabación que sería natural, normal. But we get studio quality from individual microphones. Y conseguimos una calidad de estudio de micrófonos individuales. ¿Hay algún tipo de ejercicio que hacen los del Real Group para facilitar el ensamble entre las voces? Is there some kind of exercise that as a group you perform in order to habilitate the ensemble of the voices? Yeah, we have many exercises that are Tenemos muchos ejercicios que son enhancing the communication between us. que mejoran la comunicación entre nosotros. And I think the most important thing when you sing in a group, Y creo que lo más importante cuando se canta en grupo it's not your voice, but it's your ears. no es la voz de cada uno, sino los oídos de cada uno. So it's very important to practice communication. Es muy importante practicar la comunicación. For example, we can sing a song and then we tell the alto singer, Por ejemplo, podemos estar practicando una canción y le decimos a la cantante alto, contralto, now you are in charge of the ahora tempo. vos estás encargada del tiempo. ¿Está correcto? ¿El tiempo? El tempo, yeah. And then we have to listen to the singer. We close our eyes, listen to the singer, Y and follow entonces her. cerramos los ojos y escuchamos a la cantante y la seguimos. And then we ask her, did we succeed? Y luego le preguntamos, ¿estuvimos exitosos? And maybe ¿Lo logramos? she says, not really, let's try it once again. And then we do Y it a again. veces nos dice, no realmente debemos probarlo otra vez y volvemos a probar. Yeah. And then maybe it's my turn and everybody will listen to me. Y a veces después es mi turno y todos van a escucharme a mí. And I will change the dynamics of the song.
Y yo voy a cambiar la dinámica de la canción. So maybe sing really soft or really loud. O sea, puedo cantar súper bajito y suave o muy fuerte. Yeah. And the others have to follow me exactly. Y los otros deben seguirme exactamente. And then we do Esos that. están en los ensayos, en las prácticas, cómo llegan a una decisión después de cuál les gustó más o cómo hacen eso. And when you're doing that, how do you get to as a group, do you decide which one you like the most? No, we don't. We only practice communication. No decidimos, solamente estamos practicando comunicación. No, so you can make something that sounds really silly or strange. Puede sonar realmente tonto o extraño. The most important thing is that everybody follows exactly. Lo más importante es que todo el mundo siga exactamente lo mismo. It's actually better if you make something that is a little strange. Inclusive mejor que sea algo que suena un poco raro, un poco extraño. Acá tenemos otra pregunta. Dice, ¿organizan allí en Suecia, o sea, The Real Group, hace algún festival o alguna competencia donde se inviten agrupaciones de todas partes del mundo? Do you organize events where people go from all over the world to Sweden to compete? Yes. We have organized several festivals. I think this is the T-shirt from one of the festivals, I think. Sí, tenemos varios festivales, inclusive estoy usando la remera de uno de nuestros festivales. And this festival was in the US, in Este Iowa. festival fue en Iowa, en Estados Unidos. Yeah. So we also had festivals in Finland and Sweden. También tuvimos en Suiza. Finlandia. Finlandia. And also in South Korea, actually. Y en Corea del Sur. But we never have competitions. Pero nunca tuvimos competencias. No. So the people are just invited to come and sing from all over the world, but they don't compete among each other. Yeah, we have education, and we have concerts, and we have social activities. O sea, vienen para eventos que tienen que ver con educación, con canto y eventos sociales, pero no competencias. No winners and no losers. No hay ganadores ni perdedores. En esas actividades siempre hay ganadores. In those activities, everybody wins, she says. I think so. Yo también pienso igual. Acá hay otra pregunta. Dice, ¿cuánto tiempo le dedican a los ensayos y actuaciones del grupo? ¿Cuánto tiempo a la academia? O sea, ¿cuánto tiempo a los ensayos y cuánto tiempo a la academia? They want to know about your time. How do you separate time for rehearsals and time for actually teaching at the academy? Oh, okay. I think we normally rehearse between 10 and 3. Generalmente ensayamos entre las 10 de la mañana y las 3 de la tarde. From 10 in the morning to 3 o'clock in the afternoon? Yeah. So you guys have lunch together? Yeah. O sea que almuerzan como grupo. Van desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde. El almuerzo es más importante, el del día. Okay, very good. I don't need to translate that because that was perfectly said. Thank you. No, but it's not every day. No es todos los días. No, when we have a concert or when we travel. Cuando tenemos un concierto o cuando viajamos. We don't rehearse. No ensayamos. And some days we record also. Y los domingos generalmente grabamos. Not Sundays, but some days. En algunos días, no domingos. Yo escuché Sundays. Okay. Que algunos días graban. Sorry.
No problem. On Sunday, we normally are free, actually. Generalmente los domingos estamos libres, dice. Yeah. ¿Cómo manejan después de tantos años de esta carrera? ¿Cómo manejan su vida privada, su familia, con lo que tiene que ver con el grupo? How do you manage, after being so many years together, your private lives, your family, in regards to, I guess, ellos son famosos, ¿verdad? Because you're also famous. How do you manage everything? It's kind of a personal question, Anders. I've been doing this since I was 21 years old. He estado haciendo esto de los 21 años. So I have nothing to compare with. No tengo nada con qué comparar. But I think it has worked fine in many Pero ways. ha funcionado para mí muy bien en muchas maneras. I think when my kids were younger, I could spend a day with them in school, for example. Cuando mis niños eran pequeños, yo podía inclusive pasar el día con ellos en el colegio. Yeah, normally my days off were like Monday and Tuesday. I had no concert. Mis días libres serían más o menos lunes y martes, en los cuales no tenía conciertos. So I can join my kids for school and be with them. Así que podía acompañar a mis hijos en el colegio y estar con ellos. But of course, I had to say no to very many parties and dinners. Pero tuve que decir que no a muchas fiestas y a muchas cenas. So I think that's, but at the same time, I meet with people all around the world when I tour. Pero al mismo tiempo puedo encontrarme con gente de todas partes del mundo cuando hago tours. And then we have parties there instead. Y ahí tenemos fiestas en vez de the ones that you missed, right? En vez de las que me perdí. So I'm not complaining. Así que no me quejo, dice. ¿Cómo fue el inicio o desde el comienzo? Eso quiero saber. ¿Desde el comienzo ellos introdujeron el beatbox en las músicas o cómo fue eso? ¿Cómo se inició con el beatbox? If you introduced the beatbox from the beginning of the group, or how did it start being part of the group? I don't think I did any beatbox for the first 10, 15 years. Creo que no empezaron hasta después de más o menos 10, 15 años. Very little. And I don't think I do beatbox either. I'm more like a vocal percussion player. Y creo que realmente no es que hago beatbox, creo que soy más bien un percusionista vocal. I think sometimes vocal groups have singers and one beatboxer. Algunas veces los grupos vocales tienen cantantes y un beatboxer. And the singers, they rehearse and rehearse and rehearse. Y los cantantes ensayan y ensayan y ensayan. And then the beatboxer comes to the sound check. Y luego el beatboxer viene el día que más o menos está ya todo armado. And I think it's good to rehearse more together. Y pienso que es mejor ensayar todos juntos. Because even with the beatboxer, you have to communicate together. Porque inclusive con el beatboxer uno tiene que poder comunicarse. Yeah. With dynamics and groove. La dinámica, and, la onda. Expression, everything. La expresión, todo. Anders, I have a question. I want to know. I want to know during this quarantine time, what are you guys doing as a group in terms of work? How are you surviving financially as a group? What are you doing to generate funds for your work? How are you managing this off work time? Le pregunté a Anders cómo están lidiando como grupo con este tema de la pandemia, cómo están ellos pudiendo sobrevivir financieramente a este paro de trabajo en el cual no pueden haber conciertos, en el cual prácticamente nadie está pudiendo
trabajar? Vamos a ver qué nos responde. In order to answer that question, Para poder contestar esa pregunta, I need to tell you about Swedish history. debo contarles un poquitito sobre la historia de Suecia. So for over 100 years, we've had a Por más de 100 años hemos tenido social democratic government. Hemos tenido un gobierno democrático social o sociodemocrático. Most of the time. And that means that we pay very high taxes. Pagamos impuestos muy altos. Yeah, but we get free education, Pero free tenemos educación healthcare. gratis, tenemos salud gratis. Yeah, so you can become a doctor or a lawyer. Podés ser un doctor, podés ser un abogado. You can study in a university. Podés estudiar en una universidad. It doesn't cost you anything. You actually get money from the government Y no if you te study. cuesta nada. Es más, el gobierno te paga para que vos estudies. I laugh because we are so far away from that reality in our country. It's so unfair. Digo que me río porque estamos tan lejos nosotros en Latinoamérica de esa realidad. So now when the pandemic, the government is actually paying part of my salary right now. Okay, y con la pandemia el gobierno está pagando parte de mi salario. And it's the same thing with most people who are musicians. They get Y money from the government. Y es en la mayoría de los casos de la mayor parte de los músicos. And also for people who work in restaurants, for Lo mismo example. está pasando con gente que trabaja en restaurantes. Same thing, they also get government support. El gobierno está apoyando, le está dándoles, o sea, it's returning the money that you actually already paid. I guess so, yeah. O sea, que en realidad el gobierno les está devolviendo en parte el dinero que ellos han pagado en impuestos. So it's a system of sharing and trust. Es un sistema en el cual se comparte y se confía. You guys are blessed. Ustedes son bendecidos. Hay una pregunta del grupo Hitbox que hace Flavia y dice, ¿qué consejo le darías a un grupo que está dando los primeros pasos en esta carrera del a cappella? De Argentina. What would be your advice for a group that is just giving its first steps in this a cappella world? Wow, that's a tough question. ¿Qué pregunta más dura, dice? I think look for the joy of music. Busquen en la alegría de la música. Yeah, and also I think the joy is in the journey. Y pienso que la alegría está en el viaje. So I think the rehearsals and writing and having Los lunch. ensayos, escribir, almorzar juntos. Everything of that is your what you get. That's your payment. Ese es el pago que van a recibir. Exactly. And I think as long as you have the same ambition, Mientras que todos tengan la misma ambición, I think you will be happy. But if serán some of felices. you, if some wants to be professional and someone just wants to have a little hobby. Pero si algunos quieren ser profesionales y los otros están haciéndolo como forma de hobby, then it might be a problem. Eso podría generar problemas. Sooner or later, you know. Tarde o temprano va a generar problemas. So I think it's important to be on the same level. Por eso que pienso que es importante estar siempre al mismo nivel. Yeah. Más o menos en la misma página. Hola. Mental. La misma página. Page. To be on the same page. Yeah, I actually understood that one, yeah. Tengo una pregunta que muchas personas están haciendo también. El tema de la puesta en escena, los movimientos,
y si ustedes tienen algún coach extra que les ayuda, o ustedes mismos también hacen las coreografías, los vestuarios, toda esa parte de Real Group. Y también preguntaron si Real Group tiene sponsor. Esperame un ratito, le pregunto eso. Anders, they want to know when you are about to have a show, who helps you with the movements that you, the choreography or the movements that you as a group have? Do you have like a coach? Do you have like a dance coach that helps you create these movements? Or is it something that you as a group create on your own? Yeah, most songs we create our own choreography. La mayoría de las canciones creamos nosotros nuestra propia coreografía. But if we want something more elaborado, then perhaps. Si queremos algo más elaborado, quizás. Then we need a choreographer. Quizás entonces necesitamos un coreógrafo. ¿Y la última parte, Estrella, de tu pregunta? La parte de sponsor también preguntaron. Do you guys have sponsors that help you achieve these concerts? We never have sponsors for a specific concert. Nunca tuvimos sponsors para un concierto específicamente. But we have many sponsorships in like clothes and microphones. Nos ayudan quizás con el tema del vestuario y micrófonos. Yeah. So it's I think it's we have tried to get sponsorships in airplane tickets, but it's impossible. Hemos tratado de conseguir sponsors para los tickets de avión, pero realmente nos ha sido imposible. And now there are no planes flying, so it's. Y ahora no hay now. aviones que vuelen, así que. Y ya una reflexión final, porque nos quedan poquitos minutos, si él nos quiere contar algo más. Anders, they want kind of like for you to round up and give us a final reflection or a final message that you would like to give to your audience, because we only have a few more minutes to go. Yes, thank you very much for joining us. We have 6 minutes. Okay. 6 minutes. Quiere agradecerle a todos por haber venido a estar junto a él. It has been so nice for me to meet with Latin America this day. Ha sido una linda experiencia para él juntarse con Latinoamérica hoy. Yeah, I see Argentina, Peru. Veo Argentina, Perú, Brazil, Paraguay, of course, and all other Latin Guatemala, Uruguay. All these countries that I want to travel to. Todos estos países que quiero conocer, Uruguay, Brasil, Guatemala. Para contarle de la geografía de Latinoamérica, Paraguay está en el centro de Latinoamérica, o sea que tiene que venir a Paraguay y de ahí hacer el recorrido por toda Latinoamérica. He says that because Paraguay is in the center of Latin America, and you have to come first to our country, because then from here you can go anywhere else you want to go. You would be in the middle. Tiene que probar el asado paraguayo, el barbecue. And you have to eat our Paraguayan barbecue. Asado. Asado. I don't know if you eat meat, Anders. Do you eat meat? I occasionally I do that. Viste, no tenía lo pinta que comía mucho carne. Dice que ocasionalmente come carne. Yeah, you kind of look like a type of vegetarian, vegan. You're so peace and love. Well, it's I think for me it's very, very nice. Para mí es muy, muy lindo. To feel that there is a vocal community, a global vocal community. Sentir de que hay una comunidad vocal global. Yeah, we share the same love for singing in parts. Porque compartimos el mismo amor de cantar en coro. Yeah, we spend hours and hours and days and months and years practicing. Pasamos horas y horas y horas y meses y años practicando. And we just for the joy of music, making music together.
por la alegría que nos da, que nos provoca crear música juntos. Yeah, and I think it's whenever everybody works together and contributes their very best, Y pienso que cuando todo el mundo trabaja juntos y contribuye con lo mejor de cada uno, we have harmony. tenemos armonía. Yeah, and I think, to me, I sometimes look at the world as a big choir. A veces miro al mundo considerándolo como si fuera un gran coro. And we should sing more together, make more music together, Y deberíamos de cantar más juntos, hacer más música juntos. have more positive communication, Y sharing debería de more, haber más comunicación positiva y compartir más, sharing our dreams and hopes, and compartir nuestras esperanzas y sueños, of course our love for vocal music. y por supuesto nuestro amor hacia la música vocal. So I think if the world was a choir, I think it would be very peaceful. Pienso que si el mundo se convirtiera en un gran coro, sería un lugar muy pacífico. All the years I've been traveling around with the Real Group, it has become more and more important to me to En todos los años que he estado viajando con el Real Group, se ha convertido más importante para mí talk about the importance of making art. en hablar sobre la importancia de hacer el arte. I think as an artist, you are the counterbalance to violence and terror. Pienso de que como artista nosotros somos el balance en contra de lo que es el terror y la violencia. And we see much of that today in the world. Y vemos mucho de eso hoy en el mundo. So we have to meet that with even more music and even Entonces more creo que tenemos que crear más música and more communication. y más comunicación. So to be a singer, to be an artist, to be a dancer, to be a writer or a photographer, O all of sea, that hoy siendo un cantante, un compositor, un escritor, un bailarín, todo eso is vital for the development of es vital para el democracy. desarrollo de la democracia. And also it's so much fun at the Y same time. también es tan divertido al mismo tiempo. And you can be a singer, but you can also be an audience. You can also Y be somebody puede who just ser un listens. cantante o simplemente audiencia, alguien que escucha. Yeah. There are no winners and no losers. No hay ganadores, no hay perdedores. El maestro Federico Ferrari desde Argentina le dice felicitaciones Cantarte, gracias a Estrella y el esfuerzo de producción de esta comunicación. Gracias Anders por tu generosidad. Abrazos desde Argentina. They want to say thank you for your generosity from Argentina. Desde you, Perú, Argentina. desde Perú también le envían saludos desde el Machu Picchu. From Machu Picchu, Peru, they're sending you greetings. Dice Gisela desde Perú, dice, somos un coro mundial. We are a global choir, a world choir. We are. Un ratito antes de despedirnos, hay gente que estaba pidiendo ver un video de The Real Group. Yeah, we want to see. I want to see a clip of your group. They say people are asking to see a clip of your group. Estrella tiene el videito que puede pasar y después volvemos entonces para despedirnos, si les parece bien. Okay, we want to see a small clip, and then we were going to return so that you can say goodbye to everybody. I don't think if you're okay with it. Okay, Anders. absolutely. I will. Bueno, para la gente es muy difícil elegir una canción de The Real Group, pero esta es como muy conocida, él la mencionó, se llama Pass Me the Jazz, y les invitamos a todos a conocer el trabajo de Real Group, de Swinger Singers, grandes referentes de la música vocal a capela, pero al mismo tiempo también este festival, quería comentarle a todos, tiene el sueño de unir y ser un puente también entre Europa y Latinoamérica. Todas las webinars se van a traducir al inglés
para que después también la gente de Europa pueda ver lo que estamos haciendo aquí. Entonces, queremos ser ese nexo o por lo menos ayudar en esa labor. Entonces, porque hay mucha gente que está diciendo que quieren que ellos conozcan nuestra música y poco a poco lo vamos a lograr. Ahora voy a poner el video. Hungry honey, yeah, why not? I could go for something nice. Maybe you like this cozy place I know just around the corner. Sure, sounds good. I prefer something special with a spice. Count me in, guys. I really gotta get by right away. Wait up, I tell you, I can feel everyone's ready for the real meal. I think I wanna have an introduction for a starter. An appetizer maybe before the beat is getting harder. Let's spice it up, let's amplify it. I didn't come for peace and quiet. Heat it up, it's time to fry it. Put me on a jazzy diet. I know you're gonna love it. To party here is such a pleasure. Enjoy your dinner, saint or sinner, you'll get a full measure. This night is gonna be a lot of fun. What a groovy place, what best we got. The turntable is set for 1, a 2, a 1, 2, 3, 4, 5. Pass me the jazz, homemade and hot. I wanna get in the groove to the bottom of the beat, so keep it cooking and stomp your feet. Pass me the jazz, all that you got. Put temptation in my way with a bottle of blues and a flavor of fun. Dig, dig, dig it and dig it. Let's spice it up, let's simplify it. I didn't come for peace and quiet. Heat it up, it's time to fry it. Put me on a jazzy diet. Can't stop loving the smell from the oven. Always itching to get in the kitchen. Call the cool cats and tell them to bring that fascinating rhythm. If you're in the mood to play, I believe your wish is the dish of the day. Let's get out of this interlude. The staff is ready for a swing shift. A 3, 4, 5. Come on, pass me the jazz, homemade and hot. I wanna get in the groove to the bottom of the beat, so keep it cooking and stomp your feet. Pass me the jazz, all that you've got. Put temptation in my way with a bottle of blues and a flavor of fun. Pass the jazz, pass the jazz. Appreciate it, celebrate it, elevate it, syncopate it. Pass me the jazz and jam, jam, jam. Put temptation in my way with a bottle of blues and a flavor of fun. Sweet harmonies on the menu. Didn't I tell you it was my favorite venue? I'm in heaven and I wanna stay as long as you pass me the jazz, homemade and hot. A baseline and solution, Show me it's jazz, yeah, jazz. Muchas gracias. Thank you. No, gracias a ti. A ti. Gracias, Anders. Oh, you have that one, that old album. Queremos Estamos invitarte- realmente muy felices de haber compartido este tiempo, Anders, contigo, con toda la gente que se conectó por las diferentes redes. Realmente
nos sentimos todos parte de este amor por la música coral, por la música en grupo, por las armonías, por hacer el bien, porque nos hace bien. Entonces, de verdad te agradecemos mucho. Sabemos que estás con muchas obligaciones, pero te hiciste este espacio de tiempo para compartir con nosotros. Muchísimas gracias. She wants to thank, yes. Decirle que él a lo mejor no imagina lo que es que toda la cantidad de gente que nos está mirando a nosotros a cantarte, en realidad están todos tan emocionados por poder escucharle a él, que es, no sé, todo un referente para nosotros. Muchos de nosotros desarrollamos nuestro amor por la música a capela, escuchándolos, viéndolos, aprendiendo de ellos. Carmi, es muy grande. Es Jaromina, es Jaromina. Vos vas a poder resumirle, decirle que es muy importante. Decirle que es muy importante y muy emocionante. Okay. Well, first I want to say what Guadalupe was saying. She wanted to thank you for taking the time, that she knows that you're doing a lot of things, and for her it's so important that you actually did take your time to spend it with us today, and so she's very thankful for that. And Carmina is telling us that she wants you to know that perhaps you have no idea of how many people are so excited, people that support Cantarte and that have been following Cantarte, and from the very start have been following you and have you as, you know, a top, let's say, example of choir music, and that they are so excited to be able to share some time with you and to let you know how much they admire the work that you have been doing, and to let you know that they're always looking up to you, and that they have been inspired by your work and by your legacy. Yeah. Wow. Exactly. Thank you. That's thank you very much. Muchísimas gracias. It warms my heart. Mi corazón es muy caliente. Ajá. Sí. Sí. También decirle a Anders que le invitamos. La próxima semana también va a haber un webinar con un maestro de Argentina que se llama Horacio Corral, que es de Buenos Aires 8. They want to invite you. They want to invite you to the webinar next week. They're going to be with a director from Argentina, from a group called Buenos Aires 8. Fue un gran grupo de los años 70. Which was a very, very important group in the 70s. Argentina. Sí. In Argentina. Wow. Y a toda la gente también que nos acompañe, el próximo fin de semana tendremos más webinars que vamos a estar anunciando. Y no se preocupen que estas webinars también se van a ver en Europa y vamos a empezar a conocer más nuestros trabajos mutuamente. Gracias. Of course, yeah. Un saludo a todos. Gracias por estar conectados. Nos vemos la próxima. Adiós. Bye, bye. Hello, Anders. Bye. Gracias por tu tiempo. Bye, Yes. Anders. Bye, Next time, when we meet next time, I will give you a hug, all of you. La próxima vez que nos encontremos les voy a dar un gran abrazo a todos ustedes. Nuestro inglés da para entender. Las voces sonarán, trayendo al corazón felicidad. Nuestras almas sonreirán cuando en armonía podamos cantar. Asunción, Asunción, nuestras voces en una emoción. Asunción, Asunción, solo nuestras voces hacen la canción. Asunción, Asunción, Asunción.
Asunción, Asunción, Las voces sonarán, trayendo unidad. Asunción, Las almas Asunción,